Hola, ¿cómo andan? Bueno, seguimos con el dictado de las clases por acá de manera virtual. En este caso, a mí me toca contarles un poco, desarrollarles lo que es la unidad 12. Voy a tratar de abarcar todos los temas del punto 1 y después seguramente en otro video desarrollaré lo restante que sería el punto 2. Entonces, comenzando ya con el desarrollo de esta bolilla, vamos a empezar hablando de lo que es el feudalismo. Como deben saber, el feudalismo se enmarca dentro de lo que es la Edad Media. Es un régimen político, social y económico que se produce por una serie de acontecimientos y como producto del fracaso de la idea imperial de Carlomagno. Se podría decir que comienza alrededor de la segunda mitad del siglo IX, decae en el siglo XI y finalmente desaparece en el siglo XVI. Lo que caracteriza al feudalismo es un tramado o engranaje de relaciones jerarquizadas que ahora se los voy a pasar a desarrollar, pero antes que eso, para ubicarnos más o menos en tiempo y espacio y por qué surgió el feudalismo, en esta época el Imperio Romano de Occidente había quedado dividido en distintos reinos. Lo que sucedía es que a los reyes les era imposible defender eficazmente territorios tan extensos. Entonces, lo que sucede es que les entregaban porciones de tierra a los nobles como pago de sus servicios militares y los recibían en nombre de señores feudales. Los señores feudales, a su vez, entregaba a sus vasallos porciones de tierra para que las trabajen y a cambio, mediante un contrato de vasallaje, el señor feudal le brindaba protección y justicia. Este contrato de vasallaje era un contrato bilateral, fuente de relaciones recíprocas, y el vasallo no solamente tenía la obligación de trabajar la tierra, sino también que tenía otras obligaciones como darle albergue al señor feudal en caso de ser necesario, acompañarlo a la guerra, el pago de contribuciones. Y es importante destacar que la propiedad de la tierra era la fuente principal del poder y que el feudalismo se da dentro de esta porción de tierra que es el feudo. Allí en el feudo el señor feudal era soberano. Entre sus obligaciones se encontraba la de mantener las tropas, también acuñaba la moneda, percibía los tributos y administraba la justicia. El señor feudal estaba relacionado con el rey y con el noble mediante un vínculo doble. Por un lado, el de beneficio que se establecía mediante la investidura y que suponía la aceptación de la tierra solamente bajo el título de usufructo. Por otro lado, el otro vínculo es el de vasallaje, que se establecía mediante el homenaje y suponía una relación de dependencia a través del juramento de fidelidad y obediencia. Es importante destacar que desde el punto de vista económico, lo que caracteriza al sistema feudal es que toda la organización se va a apoyar sobre la propiedad de la tierra, y las relaciones económicas tienen origen en una producción agraria que se van a llevar a cabo en un ámbito reducido, lo que hace que la economía feudal, sea una economía cerrada, o sea, una economía no relacionada o no abierta al comercio exterior. A su vez, la sociedad feudal, es importante destacar que era estamental, había estamentos superiores o privilegiados donde se encontraba el rey, la nobleza y el clero, y estamentos inferiores o no privilegiados donde se encontraban los siervos y el campesinado. La autoridad suprema era el rey, le seguían los nobles, que podían ser duques o condes. Estos nobles a su vez tenían sus vasallos propios y por lo que el contrato de vasallaje se daba solamente entre los estamentos superiores, ya que entre los estamentos inferiores se daba una relación o un vínculo de servidumbre. A su vez, desde el punto de vista religioso, la vida religiosa en el feudalismo tomó un gran impulso, era bastante estructurada y organizada. Sin embargo, la relación entre la Iglesia y el imperio no fue muy armónica en esa época, ya que se disputaron varios conflictos, dando origen a los conflictos entre el poder temporal y el poder espiritual, que ahora se los voy a pasar a desarrollar. Recuerden que lo vimos en unidades anteriores, que en la Edad Media había distintos centros de poder
que se disputaban entre sí constantemente la primacía. Se encontraba el imperio, los reyes, los señores feudales y la Iglesia católica, dándose origen a distintos conflictos entre los señores feudales y la Iglesia católica, entre los reyes y el Papa, y entre los reyes y los señores feudales, resolviéndose finalmente el triunfo del rey y la consolidación de las monarquías absolutas. Ahora ya entrando un poco a lo que es este conflicto entre estas dos autoridades, que era y el imperio y la iglesia, si bien en los primeros siglos de la Edad Media se dio una situación de apoyo mutuo entre ambas autoridades, con el tiempo se suscitaron diferentes conflictos por la primacía que una u otra intentaron imponer. En el siglo V, el Papa Gelasio I había advertido este problema de la relación entre el poder temporal y el poder espiritual y anunció la teoría de las dos espadas, recogiendo un pasaje del Evangelio en el que se aludía a las dos espadas que había tenido San Pedro. En base a ello afirma el principio de la separación entre el poder temporal y el poder espiritual, asignándole competencias propias a cada una de ellas. Señalaba que una de las dos espadas se encontraba en manos del Papa y la otra se encontraba en manos del emperador. Decía que la educación, la defensa de la moral y la de religión correspondían al poder espiritual, mientras que la administración de justicia, los poderes militares y el poder civil le correspondía al poder temporal. Él señaló además que debía haber una relación de ayuda mutua entre ambos poderes y todas aquellas cuestiones en que el poder temporal estuviese vinculado con el fin de la divinidad debía quedar subordinado al poder espiritual. Esta teoría, si bien fue elaborada en el siglo V, fue sostenida en distintas oportunidades durante todo a lo largo de la Edad Media. Entonces, el conflicto entre el poder temporal y el poder espiritual, el primer conflicto que se planteó en base a esto fue la querella de las investiduras entre el Papa Gregorio VII y Enrique IV, emperador de Alemania. Bueno, voy a contarles un poco brevemente esta querella de las investiduras entre Gregorio VII y Enrique IV. Las querellas de las investiduras enfrentaron a papas y reyes católicos del Sacro Imperio Romano Germánico entre los años 1075 y el 1124. La causa de dicho desencuentro era la provisión de beneficios y títulos eclesiásticos. En el año 1073 fue nombrado Papa Gregorio VII. La primera medida que tomó fue la prescripción del celibato eclesiástico, es decir, la provisión de matrimonio entre los sacerdotes. Esto significaba que en el futuro los sacerdotes no podían tener hijos y por lo tanto no transmitirían en herencia directa sus posesiones y derechos. Se daba además la circunstancia de que en los dominios del emperador los clérigos feudales eran muy numerosos y además eran un grupo que poseía cargos de confianza en la administración, que eran cargos fundamentales para llevar a cabo la marcha del gobierno del emperador. Así, lo que sucedía es que los monarcas hacían recaer los cargos eclesiásticos en parientes o amigos, es decir, personas que no eran necesariamente dignas de ser clérigos según las normas de la Iglesia. A su vez, muchos obispos y clérigos no querían cambiar su situación de vasallos debido al riesgo de perder las prerrogativas de que disfrutaban en sus propias posesiones feudales. Lo que pasaba es que privar al emperador de su facultad de investir a los titulares de los feudos eclesiásticos equivalía a quitarle el derecho de nombrar a sus colaboradores y sustraerle en este sentido buena parte de sus vasallos, que eran los más leales, y sus valederos financieros, los que los sustentaban en definitiva militarmente. Luego, a comienzos del siglo XI, el emperador Enrique III dispensó multitud de cargos eclesiásticos.
Sin embargo, tras la muerte de este emperador, tras la muerte de Enrique III, surge un movimiento tendiente a liberar al papado del sometimiento precisamente al imperio. A este decreto papal, que yo les mencioné en el año 1073, sobre el celibato, siguieron otros 4 decretos dictados en el año 1074 sobre las investiduras. Sin embargo, se dictaron numerosos otros decretos en el año 1075 que repetían las prohibiciones de los decretos anteriores, pero sin embargo se les imponía mayor severidad a las penas, porque alcanzaban incluso la excomunión para quienes, siendo laicos, entregaban una iglesia o para quienes la recibiesen de aquellos, aún no mediando pago. Estas pretensiones papales le llevarán a un enfrentamiento con el emperador alemán en lo que se llama la disputa de las investiduras, que en el fondo no es más que un enfrentamiento entre el poder civil y el eclesiástico sobre la cuestión sobre a quién le compete el dominio del clero. Después, Enrique IV siguió invistiendo a obispos para cubrir sedes vacantes en Alemania. Por ejemplo, en Santa Sede nombró al arzobispo de Milán. Fue bastante hiriente para la sensibilidad de la Santa Sede haber nombrado al arzobispo de Milán, cuya población incluso había rechazado al designado por el Papa. Gregorio VII recriminó al emperador su actitud, le dirigió un nuevo llamamiento a la obediencia y lo amenazó con la excomunión y la deposición. Por otra parte, por respuesta a esto, Enrique IV convocó en Worms en el año 1076 a un concilio donde se dejó constancia de la desobediencia declarada al Papa y se le negaba al reconocimiento como sumo pontífice. El emperador le conminó por escrito a que abandonara su cargo y se dedicara a hacer penitencia por sus pecados. Sin embargo, la indignación de Roma superó cualquier límite, ya que el concilio que se estaba celebrando en esa misma fecha en la Ciudad Santa dictó la excomunión de Enrique IV, a lo que el Papa añadió también una resolución que dispensaba a los súbditos del emperador del juramento de fidelidad prestado. Lo declaraba también depuesto de su trono imperial hasta que pidiese perdón y prohibía a cualquier persona reconocerlo como rey. Ya llegando al fin de lo que fue esta querella, nos ubicamos en el año 1117, donde se situó en el frente de la iglesia Calixto II, que era un papa de origen francés, donde se le atribuyó el éxito de la conclusión de la querella de las investiduras. El 23 de septiembre del año 1122 se firmó el Concordato de Worms. Por aquel protocolo se establecía un acuerdo entre la Santa Sede y el Imperio, según el cual correspondería al poder eclesiástico la investidura clerical mediante la entrega del anillo y el báculo y la consagración con las órdenes religiosas, mientras que al estamento civil le reservaba la investidura feudal con el consiguiente otorgamiento de los derechos de regalía y demás atributos temporales. Al emperador también se le reconocía además la potestad de asistir a la elección de los cargos eclesiásticos y de utilizar su voto de calidad cuando solamente no hubiese acuerdo entre los electores. Por otro lado, siguiendo con los conflictos, tenemos la otra querella que es entre Bonifacio VII y Felipe el Hermoso. Nos situamos acá en el año 1302, donde entre Bonifacio y el rey de Francia, Felipe el Hermoso, se inició una disputa. Lo que sucedía es que el rey estaba bastante enojado, furioso con el pontífice, porque éste no había cumplido con su promesa de designarlo emperador, por lo que para contrariarlo, digamos, al pontífice, le impuso tributos, bastantes elevados tributos al clero. Bonifacio
por el contrario, lanzó excomuniones contra cualquier clérigo que pagase la más mínima cantidad a un laico, fuera rey o emperador. Felipe, en respuesta a esto, había prohibido la exportación de oro y plata y también había encarcelado a un obispo. Bonifacio redactó una nueva bula. En ella el Papa afirmó la absoluta supremacía del poder espiritual sobre el poder secular y terminó por definir que es de absoluta necesidad para la salvación el estar sometido al pontífice romano. Luego de esto, Bonifacio se encontraba en esa época en su retiro, se decía que era su retiro favorito, preparando una bula que excomulgaba a Felipe y lo despojaba del trono. En esas circunstancias, el sábado 7 de octubre, al amanecer, las puertas de la catedral de Anagni fueron abiertas por un capitán traidor de la Guardia Pontificia e ingresaron a la catedral 600 caballeros y 1000 soldados a caballo. Los invasores incendiaron los portones de la catedral para llegar al palacio, al palacio que se hallaba detrás de lo que es la catedral. Los clérigos que estaban allí huyeron y los asaltantes llegaron finalmente a la sala de audiencias y encontraron a Bonifacio. El jefe de las fuerzas se dirigió hacia el pontífice y le exigió la renuncia. Cuando este soldado alzó la espada, irrumpió Nogaret. Nogaret era sobrino y hermano de los dos cardenales depuestos. Irrumpió Nogaret gritando que en nombre del rey de Francia deseaba que el Papa fuese conducido a Lyon para ser depuesto ante un concilio. Bonifacio fue víctima de tratos bastante crueles durante 3 días. Entonces lo que sucede es que los habitantes de Anagni lo sacaron al Papa y lo condujeron al Palacio Letrán de Roma, donde allí permaneció encerrado. Luego muere sin poder vengarse o responder al ataque. Y Felipe siguió presionando para imponer él a quien debía ser el sumo pontífice. Incluso se lo acusa de ser quien asesina al sucesor de Bonifacio para luego recién lograr su cometido de imponer a Clemente V. Ahora, para finalizar lo que es este punto 1, voy a contarles brevemente las posturas de 2 teólogos muy importantes de esta época. Uno de ellos es Juan de París, fue un filósofo y teólogo francés perteneciente a la orden de los dominicos, que intervino en las disputas generadas en esa época en el marco de un conflicto fiscal que enfrentaba a Felipe IV de Francia y al Papa Bonifacio VIII, que yo se los acabo de comentar. Y se mostró incluso a favor de limitar los poderes temporales del papado. Fue autor de una obra denominada Sobre el poder regio y papal en el año 1302. En el año 1303 suscribió un documento que proponía la convocatoria de un concilio general en contra del Papa Bonifacio VIII en medio de su disputa con el rey Felipe. Se dice que en esa época había publicado su opúsculo, que es el que yo nombré anteriormente, sobre el poder regio y papal, escrito probablemente entre marzo y agosto del año 1302 y mediados del siguiente año. Al año siguiente, con la condición de responsable de la cátedra de teología en la Universidad de París, publicó su tratado teológico más importante y ahí afirmó que Jesucristo tomó la sustancia del pan, tal como que el verbo de Dios está unido con el pan. En esta obra afirmó que Jesucristo tomó la sustancia del pan de tal modo que el verbo de Dios está unido con el pan.
Sin embargo, este trabajo de él fue considerado herético y la Facultad de Artes de la Universidad de París informó al obispo de París de toda esta situación, lo que llevó a la creación de una comisión encargada de prelados para examinar esta situación más profundamente. Lo que sucedió después es que le prohibieron, bajo pena de excomunión, defender su doctrina, le privaron de los oficios de la enseñanza, predicación y también lo prohibieron de oír confesiones. Juan lo que hizo fue apelar al Papa Benedicto XI. Sin embargo, murió en el año 1304 y no pudo examinar bastante bien el caso. Entonces Juan peticionó ante el nuevo Papa Clemente V, pero murió cuando estaba a punto de ser recibido. Finalmente, el otro teólogo y escritor importante, que ya con esto culminaríamos lo que es el punto 1 de la bolilla 12, es Egidio Colonna. Fue un escritor, filósofo y teólogo, eremita agustino, considerado como el fundador de la primitiva escuela agustiniana. Él fue alumno de Santo Tomás de Aquino, fue el primer agustino en ingresar al claustro de la Universidad de París y también se puede decir que tuvo una parte activa en la política eclesiástica de su época. Nació en Roma, fue discípulo de Santo Tomás de Aquino entre 1268 y 1272 en París. También en esa época se enfrentó al obispo Esteban Tempier, por lo que algunas de las tesis de él fueron censuradas en el año 1277. Luego regresó a Italia y ocupó diversos cargos de su orden. Aceptó retractarse en el año 1285 y luego regresa a París. Fue profesor de teología hasta el año 1292, cuando fue nombrado prior general de su orden. Fue autor de numerosas obras, entre las que se destacan, no tengo el nombre en castellano, pero una de ellas es De Regimine Principum. Fue escrito para el rey Felipe el Hermoso de Francia, y la otra obra importante se llama De Ecclesiastica Protestante. En esta obra defiende los derechos del Papa y de la Iglesia frente al poder temporal. En la primera obra que yo les nombré, que estaba dedicada a Felipe el Hermoso, reflexiona en el carácter natural de la sociabilidad humana hasta llegar a la organización política más compleja. Sin embargo, más que proponer un origen de la sociedad, describe las formas en que esto puede llevarse a cabo. Defiende a la monarquía como el mejor sistema y, sin embargo, desviándose del pensamiento aristotélico, sostiene que el rey ni siquiera está obligado a cumplir la ley positiva. Más adelante, y en pleno conflicto con el rey de Francia, en pleno conflicto del rey de Francia con el Papa Bonifacio VIII, publica la segunda obra que yo les dije, que se llama De Ecclesiastica Protestante, donde reflexiona no ya a partir de una base aristotélica, sino en virtud de una base agustiniana, y desarrolla una eclesiología nueva de base monárquica, pero aplicado a la Iglesia y sobre todo al Papa. Con esto ya culminaríamos lo que es la unidad 12.1. Cualquier duda que tengan nos preguntan, y bueno, posteriormente en otro video, para que no sea denso, les voy a subir el desarrollo de los temas que quedan, que sería la unidad 12.2.